Ahora vamos a entrar en el punto 4, ¿no? Que es ¿qué nos dice la neurociencia sobre el trauma psicológico? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? El cuerpo calloso, ¿os acordáis del cuerpo calloso, no? Es la estructura cerebral implicada en la integración de la información y en la coordinación de movimientos. Pues fijaros, el cuerpo calloso, como es muy largo, hay algunos estudios que anatómicamente lo parcelan, ¿vale? ¿Qué vieron en este estudio? Pues que toda la parte más central del cuerpo calloso estaba reducida en los niños que habían sido víctimas de negligencia. Fijaos en la imagen de la izquierda, ¿no? Veis el grupo de niños sanos, el grupo de niños control. Es decir, niños que no han sido expuestos nunca a violencia. Fijaros la integridad de su cuerpo calloso, ¿no? Y en este otro lado están los niños que fueron sometidos a negligencia. Fijaros cómo disminuye el grosor del cuerpo calloso. ¿Mm? En este otro estudio, por ejemplo, ¿no? Lo que vieron es que la disminución estaba en la parte posterior del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, claro, fijaros, si ya desde pequeñitos esas autopistas que tienen que permitir que la información vaya no se pueda transmitir correctamente, esas autopistas, digamos, están llenas de baches, hay carreteras cortadas, la información no va a fluir, con lo cual va a haber mucha dificultad para poder integrar de manera adecuada la información, ¿no? Bien. De hecho, algunos autores también hablan de que los hemisferios cerebrales, así a grosso modo, ¿no? Para entenderlo, dicen que el hemisferio derecho se ha vinculado mucho con los temas más emocionales y el izquierdo está más relacionado con un hemisferio más lógico-racional. Algunos autores postulan que por eso hay niños que son muy racionales y luego tienen crisis explosivas. Es decir, ante una situación o responden muy racionalmente o responden muy, muy emocionalmente, pero no tienen esa capacidad de coger toda la información de la situación, hacer como una integración y dar la respuesta más adecuada, ¿vale? Pero bueno, estos son algunas hipótesis, no está contrastado, pero sí que es interesante ese punto de vista, ¿no? La amígdala. Hemos visto a lo largo de la charla también, ¿no? Que la amígdala es una estructura muy importante, muy vinculada al miedo. Fijaros, anatómicamente hay controversia, es decir, algunos estudios han visto que hay pacientes con trauma que tienen la amígdala más grande, otros que tienen la amígdala más pequeña y otros que no encuentran diferencia, ¿no? Con lo cual, a nivel anatómico, los resultados no son concluyentes. Pero lo que sí es aplastante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la hiperactividad a nivel funcional. La amígdala de las personas traumatizadas está hiperactiva. Es decir, en vez de funcionar al 100%, siempre está funcionando al 200%. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel clínico? Bueno, ¿qué pensáis? Ya sabemos que la amígdala está implicada en el miedo, ¿no? El procesamiento del miedo, en detectar estímulos que son amenazantes. Si tenemos una amígdala que en vez de estar al 100% está al 200%, ¿qué pensáis de cómo viven estas personas? ¿Tranquilas y relajadas? No, constantemente en alerta, ¿no? Y esto lo vemos en personas con trauma. Están hiperactivas, ¿no? Están en hiperalerta constantemente, ¿no? Situaciones que en un principio son neutras las perciben como amenazantes. Están sentados y están constantemente, ¿no? Escaneando el entorno en busca siempre de algún peligro, ¿sí? Esto es debido a que la amígdala está hiperreactiva. El hipocampo es una otra estructura muy importante, ¿no? ¿Os acordáis del segundo vídeo también? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que está reducido. Las personas con trauma tienen un hipocampo mucho más reducido. Porque cuando nosotros estamos viviendo constantemente en un modo de supervivencia, en un modo simpático, lo que estamos haciendo es que no paramos de liberar glucocorticoides, ¿no? Cortisol, que es la hormona por excelencia del estrés. Entonces, fijaros. A ver, pensad en el cortisol como si fuera una llave, ¿vale? Y los receptores son como las cerraduras. Pues tenemos millones de cerraduras para el cortisol en todos los sistemas. Por eso el estrés crónico produce tantas enfermedades al nivel del sistema digestivo, inmunológico, sistema reproductor, dermatológico, alteraciones cognitivas. ¿Por qué? Pues veréis, porque cuando liberamos cortisol de manera continuada, esa llave se va uniendo a todos los receptores que tenemos por todo el cuerpo y al final acaba enfermándonos, ¿sí? Y el hipocampo es una de las estructuras del cerebro que más cerraduras tiene para el cortisol, con lo cual, cuando el cortisol se une una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, lo que pasa es que las neuronas se atrofian y acaban perdiendo dendritas, y eso explica el bajo volumen del hipocampo, ¿sí? También podéis decir, pero Fernando,
que el hipocampo está relacionado con el condicionamiento del miedo. Sí. ¿Cómo lo vemos esto en la práctica clínica? Pues veréis, las personas se acuerdan del evento traumático, pero muchas veces no se acuerdan de los detalles, ¿no? Es como mi padre o mi tío, mi vecino, el profesor o un cura me abusaba sexualmente, pero no recuerdo cuánto duró, ni recuerdo si fueron meses, ni recuerdo cómo empezaba todo. Es decir, tienen como la idea general de la situación, pero les faltan los detalles. Y eso es por la atrofia del hipocampo, ¿sí? A ver, a nivel de corteza prefrontal, fijaros, ¿no? A la izquierda tenemos los estudios anatómicos, todo lo que está en azul son las áreas del cerebro que se ven reducidas, donde su volumen se ve reducido, ¿no? Como veis, está aquí, podemos ver la corteza prefrontal dorsolateral, la medial, las cortezas ventromediales y orbitofrontales. Fijaros, una de las funciones, aparte de las funciones cognitivas que también vemos alterada, una de las funciones más importantes de la corteza prefrontal, sobre todo de la ventromedial y de la circulada anterior, que es una estructura que está muy cerquita, es regular la actividad de la amígdala. Es decir, la actividad de la amígdala, quien le dice, venga, va, ya te puedes calmar, es la corteza prefrontal. Si justamente lo que encontramos es una anomalía, es decir, no funciona correctamente la corteza prefrontal, ¿quién calma la amígdala? ¿No? Por eso, los pacientes con trauma tienen tanta dificultad también para autorregularse, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? Cuando hacemos una resonancia magnética funcional, es decir, donde vemos la actividad del cerebro, cómo se activa, vemos en las personas con trauma que hay una hiperactividad de la amígdala y una hipoactividad de la corteza frontal. Y en esos estudios que hacemos el escáner antes, luego hacemos un tratamiento de traumoterapia, ¿no? Y luego hacemos el escáner posterior, se ve justamente cómo la amígdala disminuye su actividad y aumenta la actividad de la corteza prefrontal, ¿no? Es decir, justamente, ¿no? Las terapias de trauma son útiles y vemos también cómo esta efectividad se ve en cambios funcionales en el cerebro, ¿sí? Fijaros en otras regiones, ¿no? Serían muchísimas, ¿no? Pero todas estas regiones, la corteza cingulada anterior, la amígdala, el hipocampo, el giro fusiforme, ¿no? Que está muy relacionado con la cara y la ínsula, ¿no? Fijaos la ínsula. La ínsula es si abrimos el lóbulo, la ínsula es esta amarilla y está muy escondida. Es decir, visualmente no la vemos. Tenemos que abrir, ¿no? Está entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Tenemos que abrirlo para ver la ínsula, ¿sí? Si la ínsula es una estructura muy importante, bueno, la ínsula es una estructura muy importante, ¿no? También en la propiocepción de los estados internos, ¿sí? Y lo que vemos a nivel de estudios de neuroimagen es que la ínsula, su volumen está reducido, pero su actividad está aumentada. ¿Qué significa esto a nivel clínico? Muchas personas con trauma no paran de sentir las sensaciones físicas. Esto es muy importante que lo entendáis porque el trauma no solo afecta a la cognición y a la emoción, el trauma se queda en el cuerpo, está en las memorias somáticas, ¿no? Muchas veces por los procesos disociativos, por haber estado años y años en ese estado vagal dorsal. Cuando nos llegan los pacientes, muchas veces no tienen recuerdos de las experiencias traumáticas, pero en cambio tienen muchos síntomas físicos y entrando a través del cuerpo destapamos los traumas que hay detrás, ¿no? Entonces, las personas con trauma muchas veces tienen fobia al cuerpo, porque han estado tantos años congelados que están desconectados, sin sentir nada. Y cuando empiezan a tener sensaciones físicas, se asustan. Claro, como está la ínsula hiperactivada, lo que pasa es que no paran de sentir, ¿no? El ritmo cardíaco, las sensaciones físicas, y muchas veces les cuesta sostener eso. ¿Sí? Mira, este estudio me pareció súper interesante. ¿Importa el tipo de maltrato infligido o todos los maltratos afectan por igual? Esto es una revisión que hizo Martin Techer, ¿no? Que es un investigador de Harvard, si no me equivoco, ¿no? Es uno de los cracks de los grandes, ¿no? Que investiga los efectos del maltrato infantil. Y en esta revisión, fijaros lo que se encontraron, ¿no? Los niños que habían sido expuestos a abuso verbal, a humillaciones, a gritos, vieron que tenían aumentada la corteza auditiva primaria. Pero fijaros en este circulito de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo está media C al revés? Esto es un fascículo de sustancia blanca, es como el cuerpo calloso, ¿vale? Pero aquí tenemos como otra carretera que se llama fascículo arqueado. Este fascículo es muy interesante porque conecta el área de Wernicke, que es el área que nos permite comprender el lenguaje, con el área de Broca, que nos permite pronunciar el lenguaje, ¿sí? Pues este fascículo también se ve alterado, ¿no? La sustancia blanca se ve como desintegrada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, fijaros, como el abuso verbal
afecta las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, ¿no? Con el procesamiento del lenguaje. En el medio vemos niños que han sido expuestos a ver violencia doméstica. Y fijaros anatómicamente que han visto. Han visto una reducción del área visual primaria. Y han visto también que este otro fascículo que aparece, que es como una serpentina, ¿no? Que es el que conecta las áreas visuales con las emocionales, también está como desintegrado, ¿no? La palabra correcta no es desintegrar, pero que no nos podemos, es más fácil entendernos así. ¿Vale? Y esta es increíble, fijaros, en los niños y niñas que han sido expuestos a abuso sexual, han visto una reducción de la corteza visual primaria y una reducción en el área somatosensorial que procesa la información del clítoris y las zonas genitales adyacentes. Por lo tanto, ¿importa el tipo de trauma? Sí, es decir, todos los traumas, ¿no? Cualquier tipo de trauma afecta a unas estructuras claves concretas, como son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Pero además, los subtipos de trauma también dejan su propia huella en el cerebro. ¿Ok? Pues con esto daríamos por terminado también este punto, ¿no? Y nos quedaría uno que sería el que daríamos paso en el próximo vídeo.